Seguimos con las emocionantes partidas de la gran final del Chess.com Classic entre el gran maestro y prodigio originario de Irán, Alireza Firouzja, contra el número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Y es que en el video anterior pudieron ver cómo Magnus daba el primer golpe en esa gran final, después de 2 tablas en las primeras partidas. En la tercera, Magnus ganó con muchísima autoridad. Sin embargo, bueno, como les dije, si alguien podía lograr la hazaña de lograr por lo menos empatar, era el prodigio iraní. Eso sí, después de un verdadero milagro en ajedrez, y ya se van a dar cuenta por qué. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta partida porque es simplemente emocionante con un final increíble. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las próximas partidas de este duelo, porque esto todavía no termina. Con las piezas blancas, en esta cuarta partida de la gran final, el gran maestro Alireza Firouzja iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, respondía con D5. Recuerden que a Magnus tan solo le bastaba con unas tablas en esta partida para ganar ya el torneo como tal, mientras que Firouzja tenía que ganar para empatar y forzar a unos desempates y así forzar a otro match de la final, ¿no? Nada fácil para Firouzja. C4 por parte del iraní, E6 de Magnus Carlsen, caballo C3, caballo F6, C por D5, E por D5, alfil G5, C6, E3 y alfil F5. Magnus sencillamente sacando las piezas normal y ahora Firouzja decide jugar caballo GE2, jugada que quizá no es la principal en esta variante. Obviamente Firouzja tiene que buscar cosas extrañas para complicar, no jugar tan teórico o Magnus quizá no tendrá problemas en empatar. Lo más normal aquí es jugar dama b3 atacando el peón de b7 y tras dama b6, alfil por, dama por y peón por, pues viene caballo f3. Las blancas tienen una cómoda y duradera ventaja, pero quizá nada tan terrible porque Magnus pues tiene en compensación la pareja de alfiles. Por eso Firouzja decide mantener piezas caballo g2, h6 por parte de Magnus, alfil h4 de Firouzja, caballo bd7, f3, alfil e7 y alfil f2. Bueno, Firouzja se repliega, ¿no? Quizá está aguantando las piezas para lanzar en cualquier momento un E4 o cualquier otro golpe táctico. Alfil H7 por parte de Magnus, que bueno, se retira por si acaso. Caballo G3, Firouzja sigue quizá empeñado en jugar E4 en algún momento. Dama B6, dama D2 defendiendo el peón, enroque. Alfil E2, torre F E8 y E4. Finalmente, Firouzja aquí lanza el peón central y aunque se va a quedar con el centro, bueno, los peones van a quedar colgantes, ¿no? Y es que tras D por E4 y F por E4, fíjense que los peones no pueden ser defendidos con otros peones, sino con piezas. Eso sí, de momento le dan un excelente centro de peones a las blancas. Y bueno, aquí Magnus se equivoca y juega C5, una jugada que es un error. Lo más correcto era torre A de 8 especulando con el rayo X y bueno, quizá poniendo de una u otra forma un ojo sobre el caballo. En caso de enroque vendría ahora sí C5 y las cosas son distintas, porque si esto se abre siempre la dama estará bajo el toque allí de la torre. En cambio, tras la jugada C5 directamente, Firouzja jugó E5, buena jugada para complicar la posición, y Magnus jugó C por D4, la jugada que se ve más lógica. Sin embargo, lo correcto aquí era torre A de 8 entregando una pieza, y es que tras peón por caballo viene caballo por, cuidado sobre el peón. Por ejemplo, tras enroque viene C por D4 y si caballo de 1 alfil B4 y el asedio sobre la dama es terrible. Las negras tienen 2 peones a cambio de la pieza y sobre todo, pues la dama blanca tiene algunos problemas, ¿no? Porque a dónde va, donde se mueva quizá va a empezar a atacar, va a ser atacada por las piezas negras. En cambio, tras C por D4, alfil por D4 se amenaza a la dama, se amenaza al caballo. Alfil C5 por parte de Magnus que intenta allí defenderse como puede. Pero caballo A4, Firouzja sigue jugando muy bien. Amenaza a la dama, el alfil, el caballo. Dama C6 por parte de Carlsen, caballo por C5 de Firouzja, caballo por de Carlsen. Y ahora aquí el iraní se equivoca y juega E por F6 directamente. Increíble, pero esto con un juego muy correcto le va a permitir igualar a las negras. Lo correcto era comer primero en C5, lo que también tiene sentido pues en lo referente a que se van a cambiar más piezas, ¿no? La idea es que tras dama por viene E por F6 y tras torre A de 8, dama C3 y posiblemente aquí la blanca sí se van a quedar con la pieza porque el caballo en G3 es un muy buen defensor del alfil. En cambio, tras la jugada de por F6 directamente,
Magnus Carlsen jugó torre a d8 y comienza a especular con que el alfil tampoco se puede mover y sobre todo no es fácil de defender. Enroque por parte de Firuza que asegura su rey, lo más importante. Caballo e6 de Magnus atacando el alfil, fíjense que es muy difícil de defender. Alfil f3, Firuza gana un tiempo atacando la dama, pero dama d6. Definitivamente las negras van a recuperar la pieza y Magnus está haciendo lo increíble, ¿no? Defendiéndose de una manera increíble. F por G7 por parte de Firuza, dama por D4 de Magnus Carlsen, dama por D4 y ahora Magnus juega caballo por D4, una imprecisión. Aquí lo más correcto para mantener prácticamente la igualdad era tomar de torre. La idea es que si la blanca se come en el peón de B7, se puede jugar torre B8 y la casilla D5, perdón, está defendida para evitar que las blancas creen contrajuego y además pues también está cayendo el peón de B2. En cambio, tras caballo por D4, alfil por B7 de Firuza y ahora Magnus jugó caballo E2. Ya la jugada torre B8 quizá es mala por alfil D5 y hay muchos contrajuegos sobre el punto F7. Tras caballo E2, caballo por E2 de Firuza, torre por E2 de Magnus, B4 y rey por G7. Sin embargo, pues aquí Magnus se las ha arreglado para llegar a una posición en donde si bien las blancas tienen ventaja, es muy difícil consolidarla. Es un peón, pero bueno, las dos torres negras parecen estar muy agresivas y de momento casi llegando a séptima. Firuza juega torre F4, torre B2 por parte de Magnus Carlsen, poniendo un ojo sobre el peón, pero también con la idea de entrar con la torre. A4 de Alireza Firuza, alfil B1 de Magnus Carlsen, buena jugada del noruego, alfil F3 y ahora F5. De nuevo, una jugada épica aquí de Magnus Carlsen, ¿no? La idea es cerrarle las posibilidades a la torre, quitarle el jaque, darle espacio al rey y poder venir a crear un contrajuego brutal. H3 por parte de Firuza, rey F6 de Magnus Carlsen y ahora Firuza juega torre A3, lo que posiblemente es un error porque la torre debe estar defendiendo la octava fila. Lo correcto en este momento era torre H4 y tras rey G5, torre C4, aunque la posición ya empieza a ser difícil, ¿no? Aquí ya se puede jugar torre DD2 y las negras no parecen estar nada mal, ¿no? Viene alfil E4 en cualquier momento. Esa era la otra idea de la jugada F5. Tras torre A3, que fue lo que jugó Firuza, rey E5 por parte de Carlsen, ganando un tiempo atacando la torre y trayendo su rey hacia el centro. Torre H4 por parte de Firuza, alfil E4 de Magnus, buena jugada. La idea más allá de cambiar los alfiles es entrar con la torre y que el alfil no esté defendiendo en G2. Y ahora, bueno, Firuza se equivoca y juega alfil por E4. Lo correcto era jugar B5, ¿no? Retrasar quizá la captura del alfil. En caso de alfil por alfil, pues viene torre por F3. Y si se juega torre de 1 jaque, por ejemplo, viene rey H2. Y en caso de torre D2, entonces torre 3. El final no es fácil, ¿no? Posiblemente esto va a ser tablas, pero tras la retirada del rey siempre existe torre G3 para defender los temas. En cambio, tras la jugada alfil por E4, las negras jugaron peón por, torre H5 jaque por parte de Firuza, rey D4 de Magnus Carlsen, torre por H6, Magnus deja el peón a la deriva con tal de crear contrajuego con este peón. Torre G8, buena jugada amenazando el peón de G4. Perdón, de G2. G4 por parte de Firuza para quitarse la amenaza. Y ahora torre C8 amenazando mate, ¿no? Impresionante cómo Magnus logra contrajuego en esta posición. Torre F6 por parte de Firuza. Error aquí del iraní. Increíble, pero con esta jugada pierde. La única posibilidad de aguantar era con torre de 6 jaque. Y por ejemplo, tras rey E5, entonces torre de 1. La idea es que, bueno, si la torre viene a C2 inmediatamente, viene torre E1. Y quizá todavía las blancas se puedan salvar, aunque parece que las negras están muy bien allí con esas torres, ¿no? Lo que pasa es que todavía no tienen posibilidades de mate, ya que el rey tiene unas casillas disponibles y también se amenaza torre 3 para atacar el peón. La partida, según la máquina, es de igualdad total. El problema tras torre F6 es que Magnus jugó torre C1 jaque, obligando a ir la torre a F1, y ahora torre CC2, error de Magnus, increíble. Aquí jugó al toque. Y lo más increíble es que a Firuza le quedan 10 segundos, a Magnus le queda 1 minuto 43. Por eso les comenté al inicio que básicamente esta partida fue un milagro, ¿no? Y es que aquí Magnus tenía suficiente tiempo para calcular la jugada ganadora que era torre por F1. ¿Por qué ganan aquí las negras? Porque tras rey por ahora viene E3 y el peón está demasiado cerca de coronar.
Como pueden ver, el plan es jugar rey E4 seguido de rey F3 y las blancas no van a poder hacer absolutamente nada. En caso de G5 viene rey E4, G6, rey F3, torre A1 evitando el mate, pero ahora torre H2, amenazando jaque, bueno, mate. Rey G1, torre jaque, rey H1 y ahora E2. La idea es que el rey viene a F2, la torre va a capturar el peón de G6 y las blancas están totalmente perdidas, ¿no? Increíble, pero en este momento, como le dije, Magnus jugó al instante, al toque, torre CC2 y ahora quedó perdido. Firuza jugó torre G3 y Magnus en este momento se dio cuenta de que había cometido un error brutal, ¿no? Pues las blancas le acaban de poner motor al peón y bueno, el peón en realidad ya no es una gran amenaza. Magnus jugó E3, pero en ese momento ya en la cara se le veía que estaba molesto por haberse equivocado. G5 de Firuza que empieza a correr con su peón. Torre F2 de Magnus Carlsen, torre E1 de Firuza, torre FE2, torre por E2, torre por E2 y G6. Magnus sin miedo cambia una torre porque sabe que su peón ahora es más fuerte que el de... Firuza cambia una torre porque sabe que Magnus tiene un peón que no es tan fuerte como el de él. Torre 1 jaque por parte de Magnus, rey G2 de Firuza, torre E2 jaque, rey F1, torre F2, rey E1 y torre B2. Bueno, aquí Magnus lo intenta, ¿no? A ver si de repente Firuza se equivoca en el apuro. Pero recuerden que el iraní es uno de los mejores jugadores en los apuros de tiempo del mundo. G7 por parte de Firuza, rey de 3 de Magnus que amenaza mate en una, pero rey F1. Sencillamente el iraní se sale del mate y aprovecha que el peón está clavado. Torre B1 jaque, rey G2, torre B2 y tras rey F3 Magnus Carlsen decidió abandonar porque se dio cuenta de que estaba perdido, ¿no? Y es que fíjense que ni siquiera la jugada de 2 sirve para coronar porque vendría rey F2 jaque a la descubierta defendiendo la coronación. Y en caso de rey D2 viene torre G1. Se defiende perfectamente la coronación y ahora las blancas coronan en tan solo una jugada. Otra variante es si en vez de eso torre F2 jaque, pues el rey se va a G4 y tras rey D2 viene dama E2 y dama 2 e igualmente las blancas ganan, ¿no? Las negras están totalmente perdidas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble, ¿no? Firuza hace lo imposible, básicamente tras un milagro, ¿no? Que Magnus no rematara con torre F1 ahí fue increíble y que jugara teniendo más de 1 minuto y medio de diferencia, que jugara al toque torre 2. Bueno, simplemente allí se le apareció la diosa del ajedrez a Firuza y le permite ir a los desempates a ver si puede lograr la hazaña de ganar este match para irse a otro que sería ya el definitivo. ¿Será que lo logra? Bueno, vamos a ver qué sucede. De momento, si les gustó la partida, por supuesto me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan el desenlace de esta super final entre Magnus Carlsen y Alireza Firuza. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.